Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza Tarjeta Roja, un nuevo programa para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a estar debatiendo a 50 años del golpe de Estado. Esto se va a cumplir el próximo día martes 27 de junio. Hoy vamos a estar hablando de muchos temas que de alguna forma están vinculados a la dictadura militar que vivió el país desde 1973 hasta el año 1985. ¿Por qué? Bueno, porque también en la jornada, en la actualidad, la información del día es precisamente que estos restos hallados en el batallón 14 el pasado lunes 6 de junio corresponden a una mujer. Esa fue la conferencia de prensa que la Asociación de Familiares y Madres brindó justamente este mediodía. Obviamente ahora hay que terminar de cotejar el ADN y algunos otros datos. Esto va a ser enviado a Argentina para poder determinar la identidad, pero por lo menos se presume, más allá de que este es un tema muy delicado y que Familiares no quiere brindar más información, que podrían ser algunas de las mujeres que se conoce o por lo menos se tiene información que fueron enterradas en el batallón 14. Por ejemplo, María Claudia García de Gelman, estamos hablando de Macarena, de la madre de Macarena Gelman, que en su momento, recuerden, Bertolotti en el 2005 había señalado hasta el lugar en donde podría estar enterrados sus restos. Bueno, la realidad es que esto ha sido noticia en la jornada de hoy y nosotros también en un instante vamos a tener la palabra de cada uno de los titulares hoy sobre, bueno, una reflexión de lo que ha pasado. Pero vamos a hablar también de la publicación de los archivos de la dictadura. Y en el marco de todo esto, algunos proyectos de ley que tiene a tratamiento el Parlamento, como por ejemplo la prisión domiciliaria que propone Cabildo Abierto, en el cual también están incluidos en este caso militares que hoy están con una condena en prisión, y además también, por ejemplo, la reparación de víctimas del terrorismo. Esto fue lo que ocurrió también en estas últimas semanas en el Parlamento y que de hecho ya tiene una sesión que estaría fijada para el 4 de julio. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar en un ratito aquí en Tarjeta Roja. Recuerden que ustedes ya pueden votar lo que está en Twitter y en Instagram, que es nuestra encuesta, y que tiene que ver justamente con una pregunta. ¿Están de acuerdo de que los archivos de la dictadura sean públicos? Bueno, ahí hay 4 opciones. Sí, sí, pero en parte, no, no en parte. Bueno, ustedes pueden ir votando. Ya me decían hoy que hay una muy buena participación en Instagram y en Twitter de votaciones, y además si quieren hacer algún comentario también lo pueden hacer y lo podemos compartir como parte del debate también aquí con los chiquilines. Vamos a comenzar a saludar por este lado. Martina, bienvenida, gracias. Bueno, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro. ¿Inés? Buenas noches, Nico, un gusto estar acá. Muy bien, las únicas 2 representantes del Frente Amplio para esta noche, ¿no? No Sí. tenemos suplente Frente Amplista hoy. No. Un beso a Flor, que está enferma, que se mejore. Se nos enfermó Florencia Biel y por eso, bueno, muy bien, hoy ausencia ya con aviso. Wilson, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Nico? Han sido semanas movidas, especiales. Gracias. Sin dudas, ¿no? Sí, Sin sí, dudas. sí. Estuvimos con Wilson además en el recuerdo de la vuelta de Wilson Ferreira en el puerto, justamente en otro año, otro aniversario más, acompañando además a la vicepresidenta. Así que sí, son días muy removedores todos estos, Sin ¿no? duda que sí. Diego, ¿cómo andás? Bienvenido. Todo bien, Nico, por suerte vos. Muy bien, muy bien, Vale, muy bien. vale. Bueno, ahora titular. Ahora titular, ¿no? Muy Vamos bien. rotando. Muy bien. Bueno, Marcel, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Nico? Muy bien. Representando el Partido Colorado y suplente Marcel Rossi. Y Clara, otra vez Clara por acá, ¿cómo andás? Bienvenida. Gracias, buenas noches para todos. Muy bien, banco de suplente oficialista tenemos hoy, ¿eh? Partido Nacional y Partido Colorado. Bueno, recuerden que están las tarjetas, recuerden que está también el silbato, recuerden que tenemos, bueno, un reglamento que cumplir. El programa pasado no hubo tarjetas, ahora me estaban haciendo recuerdo de eso, no hubo tarjetas, hubo mucho silbato, pero no tarjetas en el programa pasado. Wilson acá siempre hace una mueca con el tema de las tarjetas, no viene siendo bien tratado, ¿no? Con el tema de las tarjetas por el VAR. Es un poco tendencioso, me parece, el VAR. El VAR, tendencioso el VAR, ¿eh? Vayan anotando. No, pero no este VAR, el VAR Vayan de la anotando algunas declaraciones que hacen acá algunos de los participantes. Vamos a empezar, como lo decíamos, vamos a hacer esta presentación de lo que es el tema justamente de actualidad, de lo que pasó en la jornada de hoy, esta confirmación por parte de la Asociación de Madres y Familiares a propósito de que el sexo de los restos hallados en el batallón 14 son de una mujer. Este enterramiento que fue hallado el 6 de junio. Este cuerpo estaba en posición de cúbito ventral, con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte, en una fosa que fue cavada en la roca por la poca profundidad de los suelos en ese sector en particular del predio militar. Se colocó cal, se colocó el cuerpo, se volvió a colocar cal por encima y por último se colocó una losa. No se encontró
vestimenta asociada a estos restos, ni ningún efecto personal. El esqueleto está esencialmente completo. Es un esqueleto del sexo femenino. Son 40 las compañeras que están desaparecidas. Ellos nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares. Por lo tanto, nosotros estamos buscando a 40 compañeras. Bueno, bien. ¿Reflexiones, Martina, sobre esto? Bueno, la verdad que es muy removedor todo lo que sucede. Cada vez que aparecen restos para madres y familiares es muy difícil de procesar, cómo lo viven las familias, imaginarte que puede ser tu familiar o no. Es un alivio en parte de saber que a poco vamos avanzando en la búsqueda de la verdad, que seguimos lejos de la justicia, pero que a poco se avanza y con tanto tiempo de recuperada la democracia, que igual seguimos trabajando, incluso trabajando a ciegas, porque no tenemos la información y a pesar de que a poco se va obteniendo más información, cada vez quedan menos personas vivas que nos puedan dar información y eso es lo que más nos pesa. Diego. Bueno, la verdad que como decía Marti, es muy removedor, muy frío también, ¿no? Pensar en esa situación. Realmente para quienes vivimos de cerca situaciones similares es un momento de reflexión y también de motivación para seguir buscando. Creo que, por lo menos a mí, lo que me queda de todo esto es que nos mintieron y que realmente están por ahí y hay que seguir buscando. Inés. Bueno, lo mismo. Es fuertísimo, es la confirmación del terror, de que hubo terrorismo de Estado, de que nuestros compañeros, nuestros compatriotas están ahí, de que saben dónde están y que no nos dicen dónde están, que hay gente que sabe muy bien dónde está cada uno de ellos y eligen hoy, a 50 años del golpe, seguir callando. Y es fuerte, obviamente, porque remueve muchísimo y porque Karina Tassino, en el discurso que dio en el acto de reparación del Estado, dejó muy en claro lo que es tener un familiar detenido desaparecido. Es la tortura constante de que no podés hacer el duelo y de que cada vez que aparece un resto te invaden las emociones y pensás que es tu padre, tu tío, tu familiar y estás expectante y es como que se perpetúa la tortura aún a 50 años del golpe y sigue estando ahí. Y es, bueno, no es, y después vuelve a aparecer otro resto y nuevamente lo mismo y así. Ella dijo, es la 6ª vez que sucede esto y creo que sus palabras fueron como lo más representativo de lo que implica haber elegido esta figura de detenido desaparecido, ¿no? Porque no fue casual, sino que fue una decisión política. Wilson. Y un poco en la misma línea que mis compañeros y mis compañeras, celebro que sigan apareciendo restos. Nos gustaría saber toda la verdad, poder encontrar al resto de los familiares detenidos desaparecidos. Pero le tengo fe a las generaciones que vienen de que van a seguir levantando esta bandera, que vamos a seguir levantando esta bandera y que no vamos a parar hasta encontrar a todos y a todas. Bien. Bueno, como le decíamos hoy, es un tema también en el cual vamos a hablar vinculado a los 50 años del golpe de Estado con lo que se hizo público hace algunos días, algunas semanas, que tiene que ver con la publicación en una página de internet, archive.org, de los archivos del terror, así se lo denominaron. En realidad, si uno entra después en el detalle y comienza a leer parte de lo que son estos microfilms que están subidos, son 1603 los subidos en su momento. Bueno, uno puede determinar que en realidad estos no son archivos, sino son más bien en su gran mayoría documentos. Hay todo tipo de documentos, hay documentos que hablan, bueno, del servicio de inteligencia, de personas, de políticos, de periodistas, de los ciudadanos comunes. Hay fichas de todo tipo y todo color. Usted pone un apellido y puede encontrar una ficha de algún familiar de la época, aunque no haya estado detenido, por ejemplo. Y si sale también de la dictadura, encuentra que hasta el 2004, por ejemplo, hay documentos sobre servicios de inteligencia. Todo eso está hoy publicado
Y de alguna forma va también atado a que el gobierno había anunciado que el Ministerio de Defensa, con el aval del Poder Ejecutivo, había enviado al Parlamento un proyecto de ley para poder publicar 150 documentos, de los cuales muchos tenían que ver, por ejemplo, con el archivo Berruti. Y si alguno se pregunta por qué archivo Berruti, por qué ese nombre, bueno, Berruti fue aquella ministra de Defensa que de sorpresa apareció en un ejército y pidió, en un comando, y pidió que entregaran todos los documentos que allí estaban guardados. Bueno, de alguna forma por eso se le puso archivo Berruti. Lo paradójico de todo esto, que estos archivos que por ejemplo aparecieron ahora o se hicieron públicos, tienen 98 microfilms que no se sabía de su paradero en su momento y que todo el mundo hasta el momento seguía buscando. Vamos a la presentación del tema y en un ratito vamos a compartir también la reflexión de ellos, el debate, la opinión sobre si está bien que todo se publique, que la publicación pública sea completa. Se confirma que los restos óseos encontrados en el batallón 14 de Infantería pertenecen al maestro Julio Castro. Eduardo Bleyer, Fernando Miranda, Hugo Gessner, Chávez Sosa, Ricardo Blanco, Roberto Gomenzoro, Alberto Mechoso. Seguimos esperando respuestas por los crímenes de lesa humanidad. Publicaron de forma anónima en internet más de 1000 archivos de la dictadura. El 18 de mayo, el gobierno, a instancia del ministro de Defensa, presentó un proyecto de ley justamente para que se transparenten, para que se habiliten, para que se conozcan por toda la ciudadanía todos esos acontecimientos que de alguna manera están archivados. Qué importante que fue haber hecho un movimiento por toda la verdad para que algo que alguien tenía desde hace 17 años tuviera luz pública. Tiene que conocerse su origen y seguir los protocolos con el cuidado que hay que tener, porque estos archivos tienen historias personales, a veces muy duras. Ahí estabas en la imagen, Wilson, acompañando a la vicepresidenta. Empiezo por ti. Bueno, hay que tener cuidado con el tema de los archivos que salieron a la luz. Me parece que precisan un proceso de verificación. Estoy a favor de que se hagan públicos. ¿Todos completos? No. Estoy en contra de que se publiquen archivos de la tortura y testimonios que capaz que pueden ser adulterados. Pero sí estoy a favor de que el resto de los archivos, con un proceso de verificación y trabajo de investigación de fondo, puedan ser de acceso público. En el día de ayer, la Institución de Derechos Humanos con la Universidad de la República inauguró el repositorio Luis Acuesta, que ahí es un espacio donde la ciudadanía puede acercarse a solicitar la información pública del archivo de Berruti, justamente, que obviamente es un espacio donde los documentos sí viven un proceso de estudio, de verificación, de transparencia, de la documentación que están entregando a la ciudadanía. Me parece que eso tiene una cuota de responsabilidad y de seguridad para las personas que están involucradas en esos archivos también, ¿no? Me parece esencial eso, sobre todo. ¿La publicación de estos archivos puede llevar, Martina, a encontrar datos, por ejemplo, de personas desaparecidas, que es tal vez uno de los principales motivos por los cuales la lucha hasta el día de hoy en cuanto a verdad y justicia se sigue instalando? A ver, hay una diferencia entre los archivos que ya se conocían del archivo de Berruti, que tienen todo un procesamiento y que tienen un estudio por parte de Luisa, ese proyecto, pero también que están en custodia del Instituto de Derechos Humanos, que han aportado información para los juicios que ya se encuentran encaminados, y hay información histórica sobre los desaparecidos, pero lo que se viene reclamando hace tiempo es que faltan archivos de lo que se le llamaba la OCOA, que es el organismo coordinador de operaciones antisubversivas, y de la CID, que era el Servicio de Información de Defensa. En esos archivos se sabe que está información de dónde estarían, por ejemplo, los restos de los desaparecidos, pero no son partes de los archivos que ya se trabajaban. De los archivos publicados en archive.org, o sea, a mí lo que me parece es que hay que tomar con pinzas, primero porque que lo haga un anónimo,
que puede haber archivos que no se tenían y que se estén liberando, quiere decir que provienen desde los lugares donde los estamos reclamando, que se liberan masivamente sin ningún tipo de responsabilidad por cómo se comunica la información que tiene ahí adentro, que todos sabemos que hay información obtenida bajo torturas, información obtenida a través de coimas y distintas modalidades, que puede ser información que no es veraz. Y además que genera, bueno, es removedor, genera mucho dolor. Hay personas que encuentran que quienes daban datos sobre sus familias son amigos y vecinos. Hay personas que se encuentran en momentos de la democracia donde pensaban que cualquier actividad que hacían no implicaba un riesgo, pero vemos que estaban en riesgo porque bueno, no es, o sea, son delitos. O sea, espiar a las personas. Y entonces hay como muchas capas acá. Yo, entrar a archive.org a mirar los archivos del terror, me parece que no es una herramienta que yo elegiría para buscar información sobre dónde están los restos de los desaparecidos, porque a mí me parece que además conocemos que hubo distintas operaciones para plantar los restos en distintos lugares, moverlos, incluso cuando podía ser que se sabía dónde estaban. Entonces, todo esto siempre va a ser bajo la óptica de los represores del Estado. Y eso es una óptica de la cual nosotros en democracia no queremos utilizar. Queremos utilizar al Ministerio de Defensa, queremos utilizar a los académicos, queremos utilizar el archivo Luisa, pero no queremos seguir mirando bajo la lupa de los represores del Estado. Diego, ¿estás de acuerdo ahí? Sí, yo estoy de acuerdo con que es peligroso, sobre todo, utilizar esta página como fuente fiable de algo. Sí me parece que está bueno que esté a disposición, sobre todo para las personas que tienen más experiencia en investigación y un montón de cuestiones relativas a la investigación de documentos, pero no es para que cualquiera de nosotros pueda entrar y piense que lo que diga ahí es 100% veraz. Justamente esto no pasó por ningún filtro, no pasó por ningún tipo de control de nada y me parece que lo tenemos que tomar así. Sí estoy de acuerdo con que la información sea pública, me parece bueno el proyecto del Poder Ejecutivo, creo que de a poquito nos vamos acercando más a sobre todo la búsqueda de verdad y que cada uno tenga el alcance de poder acceder a ello. Vamos a agregar un dato también de información que es, recuerden que hay una denuncia que hizo el Ministerio de Defensa sobre estas publicaciones, que esta semana el fiscal de Corte, Juan Gómez, otorgó a la Fiscalía de Flagrancia de 15º turno. ¿Se acuerdan del fiscal Iglesias? Sí. Polémico en su momento, había dejado el cargo, había sido separado del cargo por el fiscal de Corte, por otras situaciones anteriores. Bueno, ahora es el que tiene a cargo la investigación justamente de estos archivos. Inés, voy a una pregunta que va también dentro de un debate político que se dio sobre estas publicaciones en la semana, ¿no? Que es el hecho de que, por ejemplo, el presidente del Frente Amplio en su momento, cuando se supo lo del proyecto de ley del gobierno, decía: hay que tener cuidado con lo que se publica y no publicar todo porque se puede revictimizar a víctimas en su momento. El ministro de Defensa, en las últimas horas y en los últimos días, ha dicho sobre esto que va a ir todo publicado porque ahí está toda la verdad. ¿Cómo toma el Frente Amplio ese toda la verdad del que habla García? No, bueno, Clara, tenemos una diferencia sustantiva. Por lo menos personalmente no creo que ahí esté toda la verdad. Creo que es la versión de la dictadura. Ellos elegían qué escribir, qué borrar y qué omitir, sobre todo. Y entonces es una versión parcial y creo que eso lo tenemos que tener bien en claro. Y sostengo, o sea, creo que está bueno dar la discusión en cuanto al acceso a la información. No estaría en contra de que haya un mayor acceso a la información, pero teniendo estos reparos y cuidando datos muy personales. A mí en particular me pasó que encontré el acta de la detención de mi padre, que fue preso político, y encontré todo con lo que lo detuvieron. Y es súper removedor. Y así a un montón de gente. Y así hay un montón de nombres. También encontré datos de reuniones que tenía mi madre, que en su momento era una adolescente, pero solo por ser hermana de un tupamaro era peligrosa. Y así hay miles de personas indagadas.
a una compañera que se encontró a ella, que era una niña en el 90 y pico, por ser hija de un profesor izquierdista del Liceo 10, y así un montón de casos. Entonces, sí, la verdad la queremos toda, pero no esa no es toda la verdad. Sobre todo lo que queremos es lo que callan. Wilson, ¿qué opinión tenés vos de esto que le preguntaba también a Inés? Comparto lo que dice Inés. Es la verdad, es la versión de la dictadura, de los militares. También, como dije hoy, es importante cuidar los datos personales de las personas involucradas en los archivos que se publican. Y también una cuestión que no me sorprende, pero sí es digna de destacar y dar la discusión, es que el servicio de inteligencia operaba en democracia. El servicio de inteligencia operó claro, hasta el 2000 y pico. Por lo menos en Archivo hay hasta 2004. Sí, y hace poco había salido también, hace unos meses había salido en brecha también, y en búsqueda de que el servicio de inteligencia seguía operando, cuestión que me preocupa y que me parece que debemos darle la relevancia que tiene, ¿no? En un país que siempre sacamos pecho y hablamos de la democracia que tenemos, que los servicios de inteligencia militar sigan operando en plena democracia, asusta un poco, ¿no? Es mucho trabajo para el Parlamento también esto, ¿no, Martina? Porque ahora este proyecto, el del gobierno, me refiero, hablaba de 150 archivos, va al Parlamento. O sea, ahí el Parlamento sí puede modificar cosas de lo que pretende el proyecto de ley. Por ejemplo, esto de tratar de sobreguardar de alguna forma las identidades de personas que fueron torturadas, por ejemplo. Sí, claro. Además que Uruguay tiene marcos legales sobre la protección de datos personales y que no puede romperse por este afán. O sea, está bien, el archivo Luisa publica datos, pero es todo, digamos, cuidado. Lo que se hizo fue leer estos archivos Berruti. Estaba a disposición del público poder colaborar porque son fotografías de documentos que no se pueden leer bien, para tratar de transcribir esos documentos a texto, y te daban la información parcial para que vos no vieras todo el archivo, para no vulnerar la identidad de las personas. Entonces, si en la academia se tiene esa delicadeza, me parece que hay que tomar esas consideraciones a la hora de publicar. Esto no... yo creo que capaz que en la mejor de las intenciones y también aprovechando la oportunidad del mes de la memoria, se quiso presentar este proyecto de ley, pero hay que tener estas consideraciones a la hora de trabajarlo y ver si puede salir de la mejor manera de las cámaras del Parlamento. Y si me permitís, quiero hacer una aclaración. Sí, claro. Esto no tiene color político partidario. Esto sí es una lucha política. Sufrimos el terrorismo de Estado todos los uruguayos y las uruguayas. Y de acá nos van a encontrar, y ojalá que a muchos de nosotros, de nuestra generación, levantando esta bandera y tratando de romper con los tire y afloje políticos partidarios que no llegan a nada en este tema. Entonces, el terrorismo de Estado lo sufrimos todos los uruguayos y las uruguayas, y espero que el sistema político esté a la altura de las circunstancias. Vos hablás de la altura de las circunstancias del sistema político, y yo tengo que ir una semanita para atrás con lo que pasó en el Parlamento, con lo de las muchachas de Abril. Y la pregunta que les hago a los cuatro, y después de esto nos vamos a ir a la pausa, es ¿por qué el debate se centró, desde el punto de vista social y político, en si tenía que ir o no tenía que ir el presidente de la República? ¿Para vos estuvo bien que el presidente no fuera? Por ejemplo, te lo pregunto a vos, que además estaba cercano a la vicepresidenta de la República, que de alguna forma dio un argumento de por qué no fue el presidente. Sí, personalmente yo fui al acto de reconocimiento. Me parece que es un deber moral. Sé que el presidente no fue, él tendrá sus razones, desconozco cuáles fueron. En todo caso, creo que deberían preguntarle a él. Pero bueno, por suerte celebro que el Estado haya reconocido el rol que cumplió en el terrorismo de Estado. El acto fue presidido por la vicepresidenta, habían autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades parlamentarias, militares, del Poder Judicial. Y bueno, en lo personal, acompañé con compañeros y compañeras el acto de reconocimiento. Bien. Del lado del Frente Amplio, ¿qué opinión a propósito de que el presidente no haya ido? Y bueno, para mí tendría que haber estado. Primero porque es quien está a cargo de la
Fuerzas Armadas y en realidad es la autoridad máxima, tendría que haber estado, pero de todas formas me parece que es consecuente con lo que él piensa y lo que ha dicho varias veces respecto a estos temas. Y sin ir más lejos, el padre hoy en búsqueda habló sobre Muchachas de Abril y decía que se trató un combate muy duro entre las fuerzas legales y los subversivos que lamentablemente dejó como saldo 4 muertos y 1 herido. Pasando por arriba, algo que se comprobó que no fue así. Entonces, capaz que en la concepción de los Herrera, la calle Herrera o la calle padre y la calle hijo, esto es así, y por eso la ausencia del presidente. Pero a mí me parece que, bueno, de todas formas el Estado tenía que hacer el reconocimiento en la figura de Beatriz Argimón, está bien, pero bueno, no deja de ser una señal política que el presidente no haya estado. Bien. Bueno, vamos a ir a hacer una pausa. Igual centraría lo importante del reconocimiento en el reconocimiento en sí, más allá de una cosa o la otra. Sí, yo estoy de acuerdo en la importancia del reconocimiento. No quiero dejar pasar ni de mencionar que más allá de lo bueno del reconocimiento, hubo quienes tuvimos la intención de ir al reconocimiento y por una desorganización del Palacio, muchos tuvimos que ver, lo tuvimos que ver en la plaza enfrente. Digo, y eso me parece que no es menor. Me parece que se manejó mal para la importancia que tiene este tema en la sociedad uruguaya. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. Tenemos acá, por ejemplo, la encuesta, ¿no? Recuerden, para votar en Instagram y en Twitter. ¿Estás de acuerdo con que los archivos de la dictadura sean públicos? Hay 3 opciones. Sí, hay otra opción que es sin datos de la tortura y otro que es la opción no. Esto es entonces lo que tenés para votar en Twitter y en Instagram hasta las 20:45, o sea que quedan 15 minutos para esa votación. Y por ejemplo, voy a leer un comentario porque estamos medio pasado de tiempo, pero recién Florencia nos escribe, nos pone: varios hacen caso omiso de lo que pasó y se olvidan. Es una memoria que siempre tiene que estar presente para que no vuelva a suceder respecto a este tema, al tema de los archivos del terror, respecto también a lo de la dictadura. Antes de irme, me están haciendo acuerdo y tienen razón. El hecho de te lo cambio por una sonrisa, mientras compartimos ahí unas imágenes, les cuento, vean, que por 10º año consecutivo, te lo cambio por una sonrisa solicita nuevamente tu colaboración para que niños de escuelas rurales de todo el país puedan recibir un regalo en su día. Podés traer tus juguetes, nuevos o usados, a los estudios de BTV en Cuarain 2179 o llevarlos a cualquiera de las sucursales de Macromercado en todo Montevideo. Te lo cambio por una sonrisa. 10 años, juntos BTV con esta iniciativa. Pausa y ya venimos, vamos a hablar sobre el proyecto de prisión domiciliaria y también de reparación de víctimas del terrorismo.